¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desmemorias o Memorias, llamado así porque la memoria no siempre nos funciona bien y de repente hay algunas cosas que no recordamos totalmente. Pero bueno, trato de compartir con ustedes parte de lo que es mi vida. Oye, oye. ¿Qué pasó? ¿Qué hora no vas a saludarme? Claro que sí, Peperucho, ¿cómo estás? Muy bien. Pero saluda primero también a quienes nos están siguiendo. Hola, guatachos, ¿cómo están? ¿Me dejan preguntarle una cosa al padre? ¿Qué me quieres preguntar? ¿Qué pasó después con sus estudios? Porque ya nos contó la primera parte, pero queremos saber un poco más. Yo creo que tú eres el que quieres saber. Tú eres el chismoso. ¿Sí o no? Bueno, pues sí, un poquito, pero yo creo que todos también quieren saber, ¿no? Como que queremos saber qué cosas hay en esa cabecita de usted. Muy bien, pues si quieres escuchar, entonces, por favor, acomódate aquí en el cajón y desde ahí escuchas, ¿te parece? Ay, pues no me queda de otra. Bueno, amigas, amigos, esto es solamente para hacerlo un poquito divertido, pero hoy les quiero contar que gracias a ese esfuerzo que tuve que hacer durante el primer año, especialmente de ir a una escuela de niños y de adultos, pude irme poco a poquito acercando al nivel que se debería de tener en el Pontificio Instituto de Música Sacra, que era un nivel muy alto. Pero no fue suficiente. De hecho, en las primeras vacaciones, el padre Javier González me pidió que regresara a México para que en ese tiempo de vacaciones yo pudiera ponerme al corriente por lo menos, o quizás acercarme un poco más al nivel que todos mis compañeros tenían. Para mí, por una parte fue bonito porque pude regresar un poco con mi familia, estar en la comunidad del buen tono, pero perdí algo muy importante que fue la oportunidad de conocer algo más de aquel continente con todo lo que aquello nos ofrece. Porque ir a Roma no era únicamente ir a estudiar, sino a enriquecerse con todo lo que la cultura europea, francesa, italiana, suiza, alemana, etcétera, nos ofrecen. Porque todas estas culturas tienen una riqueza increíble, como las culturas también que habitan en estas partes de América. Pero bueno, ya vendrían otras vacaciones que podría gozar gracias a que me pude quedar estudiando allá por esta forma que aproveché para poder entrar al colegio, al instituto, perdón, de música sacra. Gracias a esto pude ir más o menos avanzando y entonces sí, después de 2 años ya pude tener mi papel de estudiante que ha cumplido con estas materias y entonces ya tendría que haberme regresado a México porque normalmente se dan 2 años de estudio para que después uno regrese a México y se convierta en maestro en el seminario o en el área que el obispo decida. Sin embargo, una vez que yo ya concluí con esto, hablé con el cardenal y le dije, mire, yo ya cumplí con lo que me pidió, pero de acuerdo a lo que veo aquí y a mi futuro como sacerdote, por las áreas que podría ayudar, quizás viendo que en México no hay nadie especializado en arte en el seminario, yo podría caminar por esa parte. Y entonces me dijo, está bien, puedes estudiar lo que quieras. Incluso materias sueltas, tú haz tu calendario de escuela, pero que regreses de la mejor manera. Y gracias a esto entonces pude tener yo distintas formas de enriquecerme. La primera fue ir a estudiar a la Universidad Gregoriana con maestros como Galot, que era un gran maestro de teología, y de esta manera fundamentar más la teología que había recibido en el seminario. Pero también en la Universidad Gregoriana había dos grandes maestros que eran especialistas en arte y en iconografía, una palabra que yo no conocía. El primero fue que es
el más grande especialista que ha habido sobre la Capilla Sixtina, alemán, jesuita, y sus clases maravillosas. Todo lo que se tenía que referir al arte y la parte de fe, increíble. Pero el otro maestro era el maestro Martínez Facio, un español, daba su clase en italiano, como deben de ser todas allá, pero él hablaba de la iconografía, es decir, el lenguaje escondido en las imágenes desde el tiempo de las catacumbas. Bueno, yo había visitado ya las catacumbas, pero no había descubierto que detrás de cada sarcófago, detrás de cada pintura, puede haber un mensaje oculto de fe. Para los que no lo conocen, pero para los cristianos puede ser un mensaje que todo el mundo entendía en su tiempo. Y a través de diapositivas, porque estos dos maestros daban la clase con diapositivas para que pudiéramos ver las esculturas, la pintura o la arquitectura, este segundo maestro me hizo entender el lenguaje de muchos sarcófagos que son el lenguaje más antiguo de los cristianos para hablar de Dios. De hecho, la materia se llamaba el credo y a través de puras imágenes de sarcófagos, él iba demostrando que a través de esas imágenes se demostraba lo que habían creído los cristianos desde el principio. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Virginidad de María, etc. Y ya inspirado un poquito por este padre, entonces decidí estudiar los sábados, porque esto era de lunes a viernes, los sábados que era día libre, meterme a la Escuela de Arqueología del Vaticano, donde estudiaba ya un poquito más a fondo lo que era la arqueología. Así que teología, arte y arqueología. Pero además, en las tardes decidí estudiar francés, pero con una característica, porque en Francia está la Embajada de Francia en la Santa Sede, en Roma, perdón, y ahí daban clases de arte, de tal manera que arte francés en ese lugar y aprender francés un poquito, y bueno, de esta manera yo pude ir gozando incluso más de la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque les voy a contar esto. Fíjense que mandaron a un sacerdote a estudiar a Roma y fue muy buen estudiante, evidentemente. Pero justamente cuando ya se le iba a terminar su tiempo de estudio, ya casi cuando iba a regresar a Roma, fíjense, se fue a conocer después de 2 años las principales 4 basílicas de Roma. La Basílica de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro, la de San Pablo, donde está la tumba de San Pablo, la Catedral del Papa, que es la Basílica de San Juan de Letrán, y la basílica más importante dedicada a la Virgen María, Santa María la Mayor. Bueno, si Roma tiene cerca de 300 iglesias históricas, artísticas, y además tiene muchas basílicas menores maravillosas, como donde se conserva la cruz de Cristo, donde están las catacumbas de San Sebastián, etc. Este sacerdote regresó a México conociendo únicamente las 4 basílicas mayores de Roma. Ni el Coliseo, ni toda la zona antigua del Imperio Romano, nada. Y Roma, bueno, Roma es una ciudad en la que ustedes pueden encontrar todos los periodos del arte. Antes del Imperio Romano, el arte etrusco. Durante el Imperio Romano, también cerca de ese periodo, también hay influencia de Grecia, que decir después del arte románico, el arte gótico, el arte renacentista, el arte barroco, etc. Ustedes pueden encontrar todo tipo de arte y el arte es una manifestación de cada época, de cada historia, de su pensamiento. Bueno, entonces, qué terrible que este sacerdote no haya entendido que ir a Roma no era únicamente ir a estudiar a Roma, sino ir a enriquecerse de todo lo que es Roma. Y precisamente por esta razón yo tuve esta idea desde el principio, cuando ya
se me permitió estudiar un poco más gracias a las clases de arte, visitar por lo menos los lugares más importantes, porque yo regresaría a México para dar clases de arte y por lo tanto tomar muchas diapositivas para poder dar las clases como yo las había recibido ahí en Roma. De hecho, al esforzarme en tomar fotografías al máximo, claro, con el poco capital que tenía, regresé a México con centenares y centenares de diapositivas de arte romano, de arte griego, de las basílicas, en fin, una gran cantidad de material que me sirvió para dar las clases. Pero bueno, entonces de esta manera fui teniendo un redondeo en mis estudios y yo le agradezco al cardenal Corripio que me haya permitido hacerlo porque esta fue una forma increíble de gozar de la experiencia en Roma. Por eso en los videos que he subido acerca de los viajes, en las peregrinaciones, pues yo voy contando un poquito de la historia y de los lugares gracias a estos estudios. Así que pude terminar mis estudios de música más estos que les estoy comentando ahora. Si escuchan de repente que hablo un poco raro es porque tengo un paladar por cuestión de un preparativo que me están haciendo en la boca y disculpen que de repente no hable de la forma más correcta. Pero ahora les voy a decir, Roma es increíble. Roma es una ciudad para caminarse y para conocer todos los lugares maravillosos que tiene. Los foros romanos donde se vivía la cultura de la antigua Roma, con evidentemente espacios como el Coliseo, y sobre todo imaginárselos como eran en su tiempo, porque ahora están muchas ruinas, pero en su tiempo todo lleno de mármoles, de oro, de pinturas, con una gran organización, y esto evidentemente sigue dejando huella para nuestra sociedad actual, porque el derecho en gran parte, ¿dónde se originó? En Roma. La urbanización de las ciudades, ¿dónde comenzó? En Roma. Roma era una cultura que hacía que los ciudadanos pudieran tener agua, drenaje, que podían tener diversión, como los circos, donde había carreras de caballos, el teatro, las termas, donde eran baños públicos con agua caliente, fría, etcétera, con tintorerías, los lugares también de defensa de los derechos, basílicas. Eso era el nombre que se daba a los edificios antiguos antes de que los tomara el cristianismo, donde se utilizaban espacios para asuntos legales, los mercados también, una gran cantidad de cosas que dan origen a la palabra urbe, que significa Roma, y urbanización, todo lo que se parezca a Roma. Pero bueno, como este video no es hablar tanto de la parte turística o eso, sino más bien de mi experiencia, les quiero comentar que la Basílica de San Pedro, aunque no es la Catedral del Papa, actualmente es el lugar donde se llevan a cabo las celebraciones más importantes del Papa, porque actualmente el Papa vive ahora ya a un lado en el Vaticano. Y evidentemente que además de las misas que podía tener el Papa, como la Navidad, la misa quizás de toda la Semana Santa, en fin, el Papa también en la Plaza de San Pedro o en una sala especial que hay a un lado para cuando llueve mucho o hace frío, el Papa generalmente todos los miércoles del año, con algunas excepciones, tiene un encuentro con la gente. Un encuentro donde la gente llega a la plaza y toma su lugar gracias a una organización que a la gente le permite recibir un boleto para que pueda entrar uno con orden y colocarse en los lugares asignados. Claro, los que llegan más temprano pues ocupan los lugares más cercanos a donde pasa el Papa. Así que aunque la audiencia empieza a las 10 de la mañana o en algún tiempo empieza a las 5 de la tarde, porque variaba en tiempo de verano o en tiempos otros, actualmente solamente es en la mañana, entonces la gente que llega desde las 6 o 6:30 de la mañana es la que está ahí al frente. Pero, como les menciono,
Esto gracias a un boletito que es totalmente gratuito. Uno lo va a buscar y en la parte de atrás dice los lugares donde uno se puede ubicar. Bien, yo tengo muchos de estos boletitos. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que estuve estudiando en Roma, los miércoles tenía menos clases en la tarde y entonces yo aprovechaba para ir a la audiencia del Papa, que era a las 5 de la tarde. Fíjense, estar en Roma y no estar cerca del Papa, estar en Roma y no escuchar las enseñanzas del Papa, pues uno diría, entonces, ¿a qué fuiste a Roma, no? Yo creo que fui uno de los estudiantes que más audiencias asistió con el Papa. Tuve también la oportunidad de asistir a misas con él, incluso ayudar en algunas misas que él presidía, ayudando yo a distribuir la comunión, porque con tanta gente que llega a la misa de San Pedro, se llegan a necesitar 50, 100 sacerdotes para que ayuden a distribuir la comunión, y entonces eso nos permitía estar un poco cerca del Papa en un lugar especial. En alguna otra ocasión también me tocó recibir la comunión de manos del Papa allí en la Basílica de San Pedro, pero en la audiencia siempre aprendía uno cosas interesantes sobre el Papa. Y algo muy interesante es que precisamente un día de mayo me tocó estar en una audiencia en donde lamentablemente todo el mundo estaba esperando ya que viniera el Papa, porque el Papa salía en un papamóvil, se encubierta, muy despacio, y por supuesto, para entrar a la plaza de San Pedro, no había revisiones de ningún tipo. ¿Por qué? Pues porque ¿quién pensaría que le iban a hacer daño al Papa? Nadie. Pues exactamente ese 13 de mayo de 1981 sucedió lo que quedó en los periódicos, en las portadas, en la historia del mundo, porque ese día, hacia las 5:15, porque el Papa salió en punto de las 5 para la audiencia, empezó a caminar su carro saludando a la gente y todo, y justo cuando yo estaba pasando cerca de mí, escuchamos, digamos, nosotros pensamos que serían como cohetes, no fue así, volteamos hacia arriba, porque las palomas volaron, hay muchas palomas y gaviotas en la plaza, y de repente cuando bajamos la mirada vimos que el Papa iba cayendo sobre esta especie de papamóvil y su guardia se ponía exactamente encima de él para protegerlo. Le habían disparado al Papa justo después de que había cargado a una niña. La iba regresando y en ese momento una herida en uno de los dedos y las otras en el vientre. Evidentemente que ante esto que nadie se esperaba, el papamóvil salió corriendo por donde había entrado y todo el mundo se preguntaba qué pasó. La gente empezó a gritar, Leono Sparato, le dispararon al Papa, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? Como toda la gente empezó a correr pensando que habría tiroteo y otros no sabían para dónde voltear, la persona que había disparado, fíjense, salió corriendo, ya les dije que no había ningún retén ni nada, salió corriendo a una de las partes que lleva a la zona del Borgo, donde rápidamente hay una callecita en la que podía subirse a una motocicleta y seguramente eso piensan los especialistas, alguien lo estaba esperando para que saliera huyendo. Pero mientras él iba corriendo hacia esa parte, como mucha gente espantada, él tiró la pistola al piso para que nadie lo viera con pistola. Y una monjita que iba llegando tarde a la audiencia, ella comenta que sin permiso se había salido del convento para ir a escuchar al Papa. Ella vio esto y empezó a gritar, fue él, fue él. Y gracias a esto, las personas que estaban cerca lo atraparon y de esta manera se supo que él le había disparado. Mientras tanto, volvió un poquito la calma. Todo el mundo quería saber qué iba a pasar con el Papa, que saliera alguien a decir. Y en los micrófonos, en los altoparlantes que hay en la plaza, de repente dijeron, le han disparado al Papa, oremos por él.
Y apenas estaba diciendo eso, salió una ambulancia de la zona del Vaticano hacia la clínica Gemelli, porque evidentemente que no tenían seguramente lo necesario en la enfermería del Vaticano para una emergencia como esta. Toda la gente se quedó en la plaza esperando más noticias. Sobre la silla del Papa, que iba a ocupar en el centro de la plaza, un grupo de polacos que llevaba una imagen de la Virgen de Czestochowa, que es la patrona de Polonia y la patrona que el Papa tenía, además de la Virgen de Guadalupe, colocaron ese cuadro en la silla y alguien espontáneamente empezó a rezar el rosario y toda la gente se unió en el primer rosario. Después vendría otro rosario y otro rosario y otro rosario, y así fue oscureciendo y todo el mundo esperando noticias. Más tarde, a través del altavoz también dijeron, el Papa está siendo operado, pidamos por él. Vamos a pedir. Y cuando ya dijeron que el Papa había salido de la operación y que siguiéramos haciendo oración, la gente ya fue despegando la plaza, que se había llenado al doble de como estaba. ¿Por qué? Porque en otra plaza que es exactamente del mismo tamaño de la de San Pedro, aquí está la de San Pedro, y en esta otra parte, a la entrada de Roma antigua, está una plaza llamada Plaza del Popolo, llamada así porque todos los peregrinos que llegaban a Roma tenían que llegar a ese lugar. Y como Roma en aquellos tiempos pues no tenía espacios donde la gente se quedara, tantos hoteles, tantas plazas, etc., el Papa de aquel tiempo decidió hacer una plaza gigantesca para que la gente ahí pernoctara, con una fuente en el centro, dos a los lados, para que la gente tomara el agua necesaria potable y también se pudiera asear, que eran otros tiempos. Pues bien, en aquella plaza, a la misma hora de la audiencia, había una manifestación en contra del Papa. De hecho, en esa manifestación tenían una imagen del Papa Juan Pablo II a la que le prendieron fuego. ¿Por qué? Porque el Papa había defendido la vida en contra del aborto y este grupo de personas que eran a favor del aborto quisieron protestar contra el Papa, porque el Papa estaba ayudando a que las leyes fueran a favor de la vida y no en contra de la vida. Qué curioso que cuando toda aquella gente contraria al Papa, al pensamiento del Papa, se enteraron de que le habían disparado, toda esa gente se fue caminando a la Basílica de San Pedro para unirse solidariamente en oración. Evidentemente que mucha gente pasó toda la noche esperando noticias, al día siguiente, etc., y poco a poquito durante los días siguientes y semanas siguientes fue fluyendo la información, no solamente de qué le estaba pasando al Papa, cómo se iba recuperando poco a poquito, etc. Se suspendieron los eventos que tenía el Papa, evidentemente, encuentros con algunos políticos, con algunos dignatarios, en fin. Por cierto, todos los presidentes del mundo mandaron su preocupación al Papa, su sentir, y en este momento también venía la otra parte. La gente quería saber quién le disparó al Papa, quién era esta persona, quién lo había mandado dispararle. Y empezaron muchas elucubraciones, que si había sido Rusia, porque el Papa había logrado que cayera el muro de Berlín, porque el Papa había logrado muchas cosas en contra del comunismo. En fin, nunca se supo quién había mandado disparar a este hombre Agli Akka, un turco al que el Papa apenas se empezó a recuperar. Desde el principio que estaba en la clínica dijo, yo lo perdono. Fue interesante la primera fotografía del Papa ya restablecido, no hubo fotografías antes, ya cuando el Papa estaba en la cama con un mejor semblante, con una sonrisa, que ha permitido que le tomaran una foto y mandó mensajes incluso con audio y video desde el hospital Gemelli. Y apenas salió, él pidió tener un encuentro con Agli Akka,
quién sabe de qué platicaron, el Papa no lo dijo, alguien acá tampoco, estuvieron mucho tiempo y gracias a el Papa se le perdonó cierta pena a alguien acá que ya no pasó la prisión en Roma, sino que por otros delitos que tenía antes en Turquía, fue enviado a Turquía, donde ahí también continuó con la prisión. Pero imagínense esa experiencia, tanta gente que acude a las audiencias del Papa cada miércoles y solamente los que estuvimos aquella tarde fuimos testigos de ese momento tan dramático. Un momento que evidente no se me olvida, porque además que le disparen a una persona que quieres tanto, te duele. Ya les conté que yo tuve un encuentro cercano con el Papa desde que era seminarista, pues evidentemente que le duele a uno este tipo de cosas. Y a partir de este momento cambiaron muchas cosas, lamentablemente, en el Vaticano. ¿Qué tuvo que hacerse? Pues un papamóvil ya con protección. Y ya para los viajes siguientes del Papa a cualquier parte donde iba, ningún presidente de otro país quería arriesgarse a que le dispararan al Papa. Así que la orden era un papamóvil cubierto y que el chofer no maneje lentamente, que maneje lo más rápido posible para que la gente lo vea, pero no con la posibilidad de que alguien le dispare. Y por cierto, también para poder entrar a la Basílica de San Pedro, a la plaza donde antes podía entrar uno tranquilamente, pues se tuvieron que poner decenas de arcos detectores de metales y gente que revisa bolsas, etcétera, para evitar otro atentado como este. Una experiencia sumamente interesante, pero una experiencia dolorosa porque nadie pensaría que le dispararían al Papa. Y después vendría algo peor, no en Roma, pero cuando vino el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, nadie pensaba que un avión se iba a convertir en una especie de bomba, una especie de misil, y así lo hicieron los terroristas. A partir de ese segundo momento, las medidas de seguridad en todo el mundo cambiaron. Antes de esto, había una confianza en los aeropuertos, en los lugares, etc. Pero regreso rápidamente, porque no me quiero alargar, a mi experiencia con el Papa, también en otros momentos como la Santa Misa. El Papa, el día 12 de diciembre, celebraba una misa dedicada a la Virgen de Guadalupe en la tarde, donde no solamente acudíamos los mexicanos, sino todos los latinoamericanos y los que quisieran asistir, porque ahí se tiene una pintura de Cabrera hermosísima de la Virgen, y esto permitía que hubiera cantos en español, el Papa celebraba en español, y después había una fiesta en el Colegio Mexicano donde se ofrecía a los asistentes pues una recepción sencilla, un poco de algo con que brindar, un bocadillo, y había un mariachi formado por compañeros del Colegio Mexicano, y también había una marimba. Yo empecé a tocar con dos compañeros de San Luis Potosí y en la marimba para ambientar. Y en algunas de estas fiestas también me tocó bailar. De tal manera que bailando alguna, digamos, alguna parte prehispánica tipo conchero, pues hacía uno que las cosas fueran más agradables. Pero otra cosa que también les comento rápidamente, que aunque estuviera el Papa, no es lo mismo que aquí en México, no es lo mismo que estar con los seres queridos. Evidentemente el Papa es una persona muy querida, pero mi primera experiencia en Roma en la Navidad, bueno, pues no voy a estar con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, porque estoy allá. ¿Qué hay? En el Colegio Mexicano, pues a la hora de siempre, hacia las 7 de la noche, una cena muy sencillita, normal. ¿Para qué? Para que los que quieran ir a la misa con el Papa puedan ir. También con boletito para poder estar en la misa con el Papa. Y sí, evidentemente hay una misa que preside el Papa, se descubre el niño Jesús, hay un coro muy, muy bonito,
el coro de la Capilla Sixtina, cantando cantos con polifonía, pero faltaban esos villancicos como la burra Rin Rin, como los pastores a Belén, un poco más alegres. Y terminando la misa, se acabó todo. Saliendo de la basílica, cada quien a su casa, y la basílica se queda totalmente oscura, la plaza de San Pedro con un poco de luz, pero ya sin nadie de gente. Quizás unos cuantos ahí brindando ellos solos y se acabó, porque en Roma no se acostumbra a tener cena de Navidad. La gente en Roma, pues si acaso va a la misa, pero en Roma, en Italia en general, la Navidad la celebran el día 25, no el 24, con una comidota que comienza desde las 12 y se siguen hasta la noche. Porque comida, ensaladita, bebidita, digestivo, otra ensaladita, otra comida, etcétera, unas comilonas tremendas, que es la manera en la que ellos celebran la Navidad, y partiendo un pan especial que se llama el panetone. Un pan que a mí me gusta mucho y todavía aquí en México trato de conseguirlo para este tiempo porque es un sabor muy bueno. Y este pan está preparado de tal manera que puede durar incluso muchas semanas sin hacerse duro. Pues bien, eso fue una experiencia. Yo para ese entonces ya había conseguido, juntamente con otros compañeros sacerdotes, juntar para comprar un coche viejito, un Fiat ya viejito, que permitía ir a la audiencia en la noche, porque si no tenía uno transporte, a esa hora ya no había camiones que lo llevaran al colegio mexicano. Entonces con mi cochecito me fui, otros compañeros no quisieron ir, yo me fui a la misa, pero terminó la misa, dije, ¿y ahora qué? Me quedé ahí en la basílica gozando, dije, bueno, pues estoy aquí, es Navidad, está todo solo, pero pues estoy gozando el espacio. Dije, voy a caminar un poquito a ver si veo algo de movimiento. Empecé a caminar por la orilla del río, nada. Por las principales calles de Roma, todo cerrado, sin ruido. Y bueno, ya no había en aquel momento oportunidad de tener una llamada con videograbación y todo eso como ahora. Simplemente una llamadita a la familia, felicidades, etcétera, con el teléfono, porque ni siquiera había celulares, evidentemente, y llegar al colegio a descansar. Una Navidad desde un punto de vista triste, porque no son como acá en México que brindamos y la cena y todo, pero también distinta, diría yo, entendiendo que cada lugar tiene sus formas de celebrar la Navidad. Y yo dije, bueno, en realidad lo más importante fue la misa. Si la cena es importante, no es lo más importante. Y estuve en lo más importante, que es la misa, con el Papa, con personas de distintos países, y qué maravilla, porque eso me recordó que la Navidad no es ni el pavo, ni los sopes, ni el pozole, ni la cena, ni nada. La Navidad es darle un lugar a Dios en nuestro corazón. Y aquel lugar y aquella situación era perfecta para recordar eso. Dios mío, mis papás son importantes, mi familia es importante, es rico cenar, es bonito recibir un regalo, es bonito tener un adorno en la casa, pero tú eres lo más importante. Gracias por haber nacido. Y de esta manera regresé a la Basílica de San Pedro, donde estaba cerca mi coche, gocé, eso sí, el nacimiento que estaba en la plaza y un árbol gigante que ponen ahí. Tomé pues mi vehículo y me regresé al colegio a descansar. La siguiente Navidad dije, voy a conocer otras formas de celebrarse. Y la siguiente Navidad la celebré, una de ellas, en Milán. Pero no crean que en la gran capital, no, en un pueblito cercano de Milán, porque los sacerdotes de allá, pues saben que la gente de su pueblito, ya él los conoce a todo mundo. Y entonces, como ya toda la gente conoce al Padre y el Padre conoce a todo el mundo, llega un momento en que nadie se confiesa con él. Disminuyen las confesiones, si acaso los niños, pero los jóvenes y los adultos no se confiesan.
Entonces, ¿qué hacen algunos sacerdotes ante esto? En las fiestas o las temporadas especiales como la Navidad o la Cuaresma, invitan sacerdotes de otras partes para que vayan a confesar. Y en Italia no es que haya muchos sacerdotes italianos, entonces escriben a los colegios de Roma para que vayamos a ayudarles a confesar. Como más o menos entendíamos ya el italiano, entonces escribía un sacerdote: vengan por favor a ayudarme a confesar. Y entonces, bajo estas circunstancias, nos iban a ofrecer hospedaje, alimentación y a lo mejor alguna ayuda económica. Ya cuando llegué yo a esta población, el padre me dice: padre, aquí están los horarios. Como todo el mundo quería confesarse con el sacerdote desconocido, porque iba a escuchar sus pecados del sacerdote desconocido y después ya se iba a ir, entonces todo el mundo, con este sí me confieso. Entonces el padre hacía lista de horario para niñas, para niños, para jóvenes, para adultos, y de esta manera, ¿qué pasó? Padre, te levantas a desayunar tempranito, misa de 8 de la mañana, y de las 9 a la 1, confesión. De las 9 a la 1. De las 2 a las 8, otra vez confesión, cenas y así durante varios días. Pero resulta que no alcanzaba el horario, que entonces incluso no tuve tiempo para comer. Estaba la cola enorme, enorme, y entonces llegó la hora de la comida. Yo volteé a ver la cola y dije: no voy a acabar, entonces tráiganme aquí la sopita. Me pusieron ahí en el confesionario una como mesita, y mientras yo estaba escuchando, pues una mordidita a un panino, un poquito de sopita, así como en un vasito, y así fue. Y uno se sentía contento porque tanta gente de verdad que necesitaba confesarse, pero también la situación humana. Yo creo que hay personas que no tienen la confianza para confesarse con alguien que a lo mejor ya los conoce. Y porque mucha gente, aunque quiere cambiar, pues tiene que regresar y decir: padre, pues me he esforzado, pero sigo con este pecado. Y regresar con un sacerdote y decir que uno ha estado recayendo y recayendo es penoso, vergonzoso para algunos, y por esta razón no se confiesan. Yo aquella vez no sé a cuánta gente habría confesado, pero pensé en el padre, en el cura de Ars, que se la pasaba precisamente confesando. En un pueblito donde nadie había, él empezó a hacerlo famoso por su manera de escuchar, por su manera de orientar a la gente, y siendo un pueblito pequeñito, llegó a atraer a muchísima gente, y por eso se convirtió en el patrono de los sacerdotes. Una experiencia bonita, una Navidad distinta, pero bonita. Y solamente tuve una experiencia bastante fea la primera noche, porque resulta que el cuarto que me dieron no servía la calefacción. Híjole. Y me fui a acostar cerca de las 12 de la noche por estar confesando. Y ese día el sacerdote se había ido, no sé a dónde, pero me dejó solo en la casa y yo no supe cómo encender la calefacción. Y el frío era, pero tremendo. Tan tremendo que imagínense, me metí a mi cama, que tenía bastantes cobijas, pero me metí a mi cama y cuando me metí, hagan de cuenta, sentí que las sábanas estaban mojadas de tanto frío. Pues sí, imagínense meterse a la cama y sentir un frío tremendo, y por más que me levantaba y hacía ejercicio y todo, no me calentaba y no me calentaba. Me tuve que hacer bolita y después, fíjense lo que tuve que hacer: quité las cortinas de mi cuarto, de una ventana y de la otra, tomé las toallas del baño y me las puse encima para más o menos calentarme. Y al día siguiente el padre dice: ay, es que se me olvidó abrirle la llave de no sé qué. Dije: oiga, pero qué tremendo. Si yo venía a dar penitencia a la gente que se confesaba, no a que me dieran penitencia, pero bueno. También aquella circunstancia me hizo entender a la gente que tiene frío, porque a veces no entendemos que hay gente que tiene frío hasta que no tenemos frío.
Hay veces que no entendemos a la gente que tiene hambre hasta que no tenemos nada que llevarnos a la boca. Un día les voy a contar de esa experiencia donde me estuve casi muriendo de hambre y entendí, así como en esta ocasión, a la gente que pasa necesidad. Ya me alargué en este video y estaremos hablando en el siguiente video de otras cosas, porque este peperucho quiere saber más, ¿verdad? Pues claro, todos queremos saber, ¿verdad? A ver, levante la mano el que quiera saber más. Bueno, gracias Peperucho por tener interés en mi persona y gracias a ustedes también por tener interés en mi persona. Mándales la bendición. Bueno, quizás la tuya no valga, pero yo les digo que Dios les bendiga y hasta la siguiente vez. Y disculpen que no pueda hablar por el problema que tengo ahorita en mi boca.